Nadie está listo para ver partir al único ser que lo esperó cada día con la misma emoción. Nadie está preparado para la culpa que llega después. Y sobre todo, nadie, o bueno, casi nadie habla de eso. Hay pérdidas que no se lloran en voz alta. Pérdidas que duelen igual que otras, pero que no tienen espacio en el calendario ni en la cultura emocional colectiva. Una de ellas ocurre cuando muere una mascota. A veces el duelo no llega con llanto inmediato, llega después, cuando el mundo sigue como si nada. Pero tú ya no eres la misma persona, porque perdiste a alguien que no era solo una mascota, era parte de tu vida, era parte de tu identidad. Ese ser que estuvo contigo cuando nadie más lo estuvo. Entonces, en ese vacío, nace un duelo invisible, uno sin nombre oficial, pero que pesa igual o incluso aún más. El duelo aparece en cosas pequeñitas, poner comida de más, ver ese plato vacío, buscarlo con la mirada, escuchar ruidos que ya no están, acostumbrarte al silencio, al doloroso silencio. Y bueno, si estás atravesando algo parecido, te recomiendo que este episodio lo puedas escuchar con calma, sin prisa y con mucho cuidado, para ti mismo, para ti misma, para ti misma. Aquí no juzgamos el dolor que sientes, por el contrario, aquí lo honramos. Este episodio, en lo personal, es fuerte. Me tomé el tiempo suficiente para grabarlo sin la voz entrecortada y bueno, también secándome lágrimas al recordar a todas mis mascotas que partieron. Y es que es un hecho que hablar sobre este tema toca una de esas cicatrices invisibles que todos cargamos. Yo cargo con algunas y creo que, partiendo de este punto, nunca me sentí completamente lista para hablar sobre el tema. Quizás, y lo más seguro, que nunca lo esté. Por eso, este tema lo tuve conmigo mucho tiempo. Tanto tiempo que demoró para salir y que ustedes lo puedan escuchar. Sentía que le faltaba algo y creo que siempre le va a faltar algo. Ese algo, o mejor dicho, ese alguien cobra vida porque me refiero a las mascotas que han estado conmigo durante el transcurso de mi vida. Entonces, hablar de la ausencia de ellos es tocar algo muy personal, pero creo que como es personal, en algún momento experimentamos en nuestra vida. Bien, hablar de esta ausencia es hablar ya sea de una herida o una cicatriz, pero que no es física. Sin embargo, pese a su intangibilidad, duele, y duele en lo más profundo del alma. Y tal vez tú también pasaste por esto, tal vez aún no, o tal vez tu herida sigue abierta, o por último, quizás tu herida ya cerró y tienes una cicatriz. Bueno, sea como sea, este episodio es para rememorarlo, porque se lo merecen, porque sabemos lo cuán importante que fueron en nuestras vidas y que obviamente se llevaron parte de nuestra vida cuando partieron. Para este episodio me di espacio de leer algunas investigaciones sobre el tema y en una de ellas me conmovió leer algunos testimonios sobre la pérdida de una mascota. Se los leeré. Primero, a veces siento que sigue durmiendo a los pies de mi cama. Segundo, la última vez que ladró, entendí que se estaba despidiendo. Tercero, no he podido guardar su plato. Me duele, pero también me acompaña. Y bien, ¿no les parece conmovedor? Hablar de nuestros compañeros de cuatro patitas, o dos, o las que tengan, o aunque no tengan, siempre nos apachurra el corazón. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra duelo? Seguramente te viene a la mente
la pérdida de alguien querido, una pareja, un familiar, una amistad. Pero dime algo, ¿cuántas veces has escuchado hablar del duelo de una mascota? Spoiler, casi nunca. Y sin embargo, ese dolor existe. Y sí, puede ser igual de profundo y a veces es más. Freud decía que en el duelo, el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto. Y tiene razón, el mundo se vacía cuando ya no escuchamos sus patitas, esos maullidos, sus brincos de alegría al vernos llegar. Perder a una mascota no es solamente triste, puede ser incluso traumático, porque ese lazo no era solamente compañía, era amor, uno sin condiciones. Y cuando eso se va, se rompe algo muy dentro de nosotros. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué sentimos tanto dolor por su partida? La respuesta a esto sería porque nuestras mascotas no son solo mascotas. Para muchas personas son nuestros mejores amigos, para otras son familia, o sea, son hijos, hijas, hermanos. A veces son el soporte emocional que no encuentran en ningún humano y otras veces lo son todo. Por tanto, cuando se van, no solo nos quedamos con recuerdos, también con muchísimas preguntas, inundados de culpa y arrepentimiento. Por ejemplo, nos cuestionamos, ¿hice lo suficiente? ¿Sufrió? ¿Me despedí bien? ¿Por qué hice lo que hice? Y arrepentimientos que vuelven a dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza. ¿Por qué hice esto? ¿Pude haberlo hecho mejor? Entre otras cosas. Y claro, yo entiendo, eso duele, duele mucho, sobre todo si fue una muerte inesperada o cuando sentimos que no pudimos protegerlos más. Y allí surge la tercera pregunta, que si tanto nos duele y sabemos que nos duele porque no solamente son mascotas, esto puede ser comparado o quizás igualado al duelo por una persona. Comencemos con la teoría tradicional de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de las 5 etapas del duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y sí, también esta teoría es aplicada cuando nosotros perdemos a una mascota. Pero seamos honestos, eso es teoría. En la vida real, cada duelo es distinto. Y el problema es que cuando se trata de animales, la sociedad no lo valida como tal. Porque, número uno, no tenemos un ritual oficial para despedir y duelar a una mascota. Además, que la sociedad no coopera. Y con la sociedad no me refiero solamente a personas extrañas. A veces también pasa con conocidos, incluso con la familia. Y estas personas nos pueden llegar a decir cosas como: era solo un perro, adopta otro, ya se te va a pasar. Y no, no era solo un perro, era tu perro, tu gato, tu conejo, tu loro, tu compañero. Era ese ser que te acompañó en 1000 versiones de ti, que estuvo ahí cuando nadie más estuvo. Pero como no hay licencia por este tipo de duelo, ni rituales oficiales, menos flores, y bueno, tampoco hay compañeros, ni familiares, ni amigos que te pregunten: ¿cómo estás llevando todo esto? Muchas veces ese dolor se vive en silencio, se vive a escondidas. Y así no se sana, así solo se acumula. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Desde mi perspectiva, podemos hacer 3 cosas. Primero, debemos de validar nosotros mismos ese dolor. Si amaste profundamente a tu mascota, tienes todo el derecho a llorarlo, a llorarla con la misma intensidad. Hay un montón de situaciones que puedan estar sucediendo y quizás tu mascota lamentablemente fallece en un momento donde estás atravesando una situación importante, sea un examen final en la universidad, en el colegio o en cualquier otro lugar, la entrega de un trabajo, una audiencia, una intervención quirúrgica, o que estás pasando por un estado delicado de salud, ya sea físico o mental o cualquier otra situación. Necesitamos
validar nosotros ese mismo dolor, aunque sea difícil por la situación compleja que estamos pasando. En segundo lugar, debemos hablar de esto. Sí, necesitamos ponerle nombre, ponerle palabras y contar nuestras historias. Tal vez, y digo tal vez, al hacerlo, ayudamos a otras personas o a alguien a sentirse menos solo y que entienda que también hay una persona en el mundo o un conocido que también ha pasado por esa situación. En esta línea de hablar sobre el tema, también nos ayuda a nosotros mismos a atravesar el dolor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque debemos elegir bien con quién compartimos ese dolor. Debes elegir bien con quién compartes tu dolor. Personalmente, creo que no hay una forma ideal de cómo compartir el dolor. Así que creo que como tú decidas hacerlo, está bien. Sea que lo compartas solamente con una persona, que lo compartas en familia, o decidas contarlo a amistades, o incluso a extraños. Últimamente he visto personas que hacen una publicación en alguna red social y comparten esa noticia junto con recuerdos bonitos y agradecimientos hacia la mascota que partió. Pero no digo que esta sea la única forma. Hay un sinfín de maneras. Así que, como decidas llevar el dolor, está bien. Por último, en el tercer punto, es importante que valoremos lo que nos dejaron. Sí, no solamente nos han dejado tristeza, ausencia, dolor, silencio. También nos han dejado amor, compañía, risas, consuelo y todo eso que sigue vivo aunque ellos ya no estén con nosotros. Para muchas personas, una mascota es el primer vínculo emocional profundo, seguro y constante que ha tenido. Porque no hay juicio, no hay condiciones, no hay filtros, solo hay amor, presencia, lealtad. Y cuando eso desaparece, algo se rompe, pero no siempre se nombra. Y lo que no se nombra duele más. A su vez, cuando se van, nos dejan con una pregunta incómoda, pero a la vez tiene un toque de luminosa. Y es cuestionarnos si estamos dispuestos a construir vínculos humanos con la misma ternura y paciencia con la que amamos a ese ser que ya no está. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces una mascota es lo más cerca que hemos estado del amor genuino, de ese amor sin ego, sin juegos, sin máscaras, solo presencia. Y entonces este duelo se convierte también en un espejo con nosotros, porque primero nos enseña cuán poco sabemos sobre cuidar y cuán urgente es aprenderlo. Porque quizás el propósito no fue solamente disfrutar su compañía, su vida, su presencia cuando estuvo vivo, sino de transformar esa presencia y ese amor a raíz de su partida. Les debo confesar que a veces pasan por mi cabeza algunas preguntas o cuestiones un poquito extrañas. Les compartiré algunas. A veces me detengo a pensar si ese, entre comillas, verdadero amor de la vida fuese una mascota. Y si ese amor no caminaba en dos pies, ni hablaba, ni me enviaba mensajes, y si ese amor tenía pelaje o escamas o alas, y me enseñó sin saberlo la forma más honesta de querer. Porque sí, muchas veces una mascota ha sido lo más cerca que hemos estado de ese amor incondicional. Y no lo digo en un plan cursi, lo digo en serio. Ese amor que no se va cuando estás insoportable, que no te deja en visto, que no te ama menos porque subiste de peso, o porque estás triste, o porque has tenido un mal día, o porque no tienes ganas de hablar. Me refiero a ese amor que es presente, ese amor que está, que acompaña, que no se complica. Entonces, cuando estos seres, estas mascotitas, nuestros compañeros, nuestros amigos se van, no solo duele su ausencia, sino también duele saber que
No conocemos mucho de este tipo de amor entre humanos. Duele ver cuán acostumbrados estamos a los vínculos rotos, al te quiero pero no tanto, te acompaño pero no te sostengo, te escucho pero no te veo de verdad. Y ahí, en medio de ese dolor sordo, el duelo se convierte en un espejo, porque uno se va a incomodar con algo que nos confronta, con algo que debemos de comprender que es más allá de solamente sentir ese dolor por la pérdida. Yo creo que esta partida de nuestras mascotas nos enseñan a cuidar de verdad, no a controlar, no a poseer y no dar para que me devuelvas. No es un dar y esperando a recibir lo mismo, sino más bien desprenderse de lo que somos, de lo que sentimos, de la manera en cómo amamos, en cómo queremos y cómo demostramos amor, sin esperar a que el otro corresponda de la misma manera. Pero también nos enseña a estar presentes, a notar los detalles. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo lo que ha dejado la partida de nuestras mascotas? ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer con el amor que tenías para esa mascota, pero que ahora no sabes dónde o a quién darle? ¿A dónde va a ir ese amor? Bueno, la verdad es que no podría deducir tu respuesta, pero no sé tú, pero yo no quiero guardarlo. O sea, tengo amor, me gusta sentir amor y me gusta dar amor, y no quiero que se quede encerrado ese amor en la nostalgia. Quiero que se transforme. Y sí, va a tomar su tiempo. Tomará su tiempo porque, como te decía, es todo un proceso de duelo para atravesar el dolor y la pérdida de nuestras mascotas. Pero yo quiero que se transforme y quiero que me transforme. Quiero que me enseñe a amar mejor, a elegir mejor, a construir vínculos que no duelan por falta de ternura, a rodearme de personas que sepan quedarse, incluso cuando no hay nada de brillante en mí, incluso cuando hay días en donde no me encuentre con el ánimo al tope, no me sienta en la disposición de dar amor, sino que necesite recibirlo. Me gustaría realmente construir este tipo de vínculos. Y además de poder mirar a alguien como yo miraba a mi mascota, con paciencia, con calma, con un cariño limpio. Y bueno, entre estas maneras en cómo yo me comunicaba con mis mascotas, pues mis expresiones cambiaban, mi comportamiento cambiaba. Me comportaba un poco más niña, un poco más cariñosa, bueno, mucho más cariñosa. Creo que ese tipo de amor sigue estando en mí y creo que también ese tipo de amor que tú dabas a tu mascota sigue estando en ti. Obviamente, tu mascota no está y no sabes cómo demostrarlo o sacarlo porque estás pasando por este tipo de duelo y no sé cuánto tiempo tome. La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe. Todos andamos en nuestros tiempos. Pero recuerda que ese amor no ha desaparecido. Sigue estando en ti, solo que cambió de forma. Y ahora lo que nos toca decidir es qué hacer con él. Si lo dejamos marchar o lo convertimos en una semilla. No lo sé, solo digo, tal vez ese fue el propósito. No solo haber compartido la vida con ellos, sino haber aprendido con tristezas más que con alegrías, que gracias a su partida hemos logrado amar a alguien sin miedo, a querer mejor, a elegir relaciones que no necesiten filtros ni estrategias, porque con ellos no las necesitamos. Con ellos simplemente hemos vivido una relación de un ser que eligió quedarse con nosotros, sin importar lo cuán asquerosamente humanos seamos, porque seamos sinceros, los humanos siempre cometemos errores. No todo es perfección, pero siempre esos seres de cuatro, dos, una patita o cero patitas se han quedado con nosotros y nos han acompañado. Y bien,
ya terminando el tema de hoy. Y si sigues hasta aquí en el episodio y te has quedado quizás con un nudo en la garganta, o si sientes que nadie entiende el tamaño de tu dolor, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, no estás sola. Ese amor fue real y por eso duele. Y va a pasar, quizás no ahora, pero va a pasar. Ese dolor te recuerda a ti mismo, a ti misma, que amaste. Amaste sin barreras, sin medida, sin un plan de contención, sin protegerte, porque ese es el amor. Dar sin esperar nada a cambio. Y eso tampoco se debe de olvidar. Tal vez hoy no tengas ganas de hablar, tal vez hoy no quieras explicarle a nadie por qué te duele tanto. Y también está bien, no tienes que justificar lo que sientes. Pero cuando puedas, cuando sientas que la tristeza deja un poquito de espacio, te invito a que transformes ese amor en algo que siga vivo. Tal vez en una carta, y no importa si es una línea, una página o un simple gracias. Tal vez en una acción bonita, o tal vez en el modo en que empiezas a amar a los que aún están contigo. Porque no se trata de reemplazar, no es así la cosa, así no se soluciona nada. Peor aún, no se trata de olvidar, se trata de honrar la vida de ese ser que te amó sin condiciones y honrar el tiempo de tu vida que pasaste con ese ser, con esa mascota. Y si hay algo que yo elijo creer, y no sé si tú compartas esta creencia, pero yo elijo creer esto, es en el reencuentro, en ese lugar donde no hay relojes ni despedidas, donde las almas se reconocen sin decir palabra. Sé que en ese lugar o en ese momento, en ese espacio, nos vamos a volver a encontrar y estas mascotas mías van a saber, sin necesidad de oírlo, que nunca los he dejado de amar, que nunca han desaparecido de mi memoria, que siempre los recuerdo, que no me gustaría olvidarlos, pero que me han enseñado muchísimo, con tristeza, sí, mucha tristeza, con mucha culpa, arrepentimientos. Encima en algún momento se me cerró la idea de tener nuevas mascotas, pero bueno, piso tierra y digo, no es que quiera tener nuevas mascotas, sino más bien tengo una mascota todavía que depende de mí y que no puedo desahuciarla. Y me voy a esforzar en darle una mejor calidad de vida, sea por la situación que estés pasando. Te abrazo fortísimo, muy, muy, muy fuerte, y hacerte llegar mis condolencias si estás pasando por este tema del duelo o si en algún momento ha pasado. Y va a pasar. La vida va a seguir tomando su curso y nosotros con ella también debemos de seguir tomando nuestro curso. Y bien, hemos llegado al final del episodio. Te doy nuevamente las gracias por llegar hasta esta sección. Nos volvemos a escuchar en un próximo episodio. Y recuerda que este amor no lo entierres ni lo olvides. Por el contrario, transfórmalo y que se convierta en algo más grande que solamente un dolor. Que sea una semilla que florezca en el futuro.